Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este miércoles. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga grande y maravillosamente este día, que Dios les abrace con su inmenso y hermoso amor, que guíe e ilumine nuestro sendero, nuestro andar. Que Dios los bendiga en sus actividades, en sus responsabilidades, en sus proyectos, en sus tareas y en todo aquello que decidan llevar a cabo este día y que nunca se nos olvide que la mejor manera de andar es tomados de la mano de Dios, siendo protegidos, amparados, sustentados y bendecidos por nuestro Padre Celestial. Y este miércoles vamos a continuar con la lectura devocional diaria. Y los días anteriores hemos leído al profeta Habacuc, al profeta Joel, y hoy vamos a comenzar con uno de los grandes profetas de Dios también, que es Jeremías. Y vamos a leer los primeros 4 capítulos del hermoso libro de Jeremías, un hombre entregado a Dios, un hombre obediente a Dios a pesar de la adversidad con la que se encontró en su ministerio, en su labor, ¿sí? En las tareas que llevó a cabo en obediencia a nuestro Padre Celestial. Pero antes de comenzar la lectura de este hermoso libro, vamos a pedirle como todos los días al Padre que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre y nos enseñe la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y comenzamos con el capítulo 1 del libro de Jeremías, que dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En el año 13º de su reinado le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aquí finaliza el capítulo número 1 y vamos a continuar con el capítulo número 2. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los ídolos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová.
Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra en la cual no pasó varón ni halló allí hábito de hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, para que entraseis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras los que no aprovechan. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pelearé. Porque pasad a las costas de Quintín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos de los cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. E Israel siervo, es esclavo, porque ha venido a ser presa. Los cachorros del león rugieron contra él y alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas del agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas del agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y falta mi temor en ti, dice el Señor del Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso. Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesca acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscasen no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, porque adornas tu camino por hallar amor.
Aún a las malvadas enseñaste tus caminos, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste ningún delito, sin embargo en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes confiabas y no prosperarás por ellos. Dice el capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose de esta, él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal la tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, más vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te has prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza, a lo menos desde ahora. ¿No me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, si nota que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se olvidó a mí, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamará a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y me dije, me llamaréis, Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová vuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de vuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Si te volvieres, oh Israel, perdón,
Capítulo número 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y Jerusalén: hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos, y entretémonos entre las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, ya ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el del corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije: ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, para no para aventar ni para limpiar; viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Ya lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones: he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana, y se lanzarán con su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavios de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos, diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Estos primeros 4 capítulos
del libro del profeta Jeremías nos hablan de un tema muy importante. Primero, el llamado de Dios a Jeremías, ¿no? Algo similar a lo que sucedió con Moisés, pero sin tanta discusión, ¿sí?, entre Dios y Moisés. Podemos recordar que Moisés objetó varias veces, ¿sí?, el llamado del Padre, ¿no? Y especialmente cuando el Padre le comunicó que tenía que ir a enfrentar al faraón. En este caso, Jeremías responde de la misma manera, ¿no? Soy como un niño porque soy niño. Y Dios le dijo, no digas que soy niño, ¿sí? Porque todo lo que te enviaré irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Es algo muy importante. Cuando Dios nos envía a hacer una labor, es muy común que nos acordemos de nuestras limitaciones, de nuestra falta de capacidad, de el problema para expresarnos en público, para grabar un video, etc. Siempre estamos poniendo y colocando topes delante de nosotros y se nos olvida que cuando Dios nos envía a llevar a cabo una tarea, Él nos acompaña, Él siempre va con nosotros y Él es quien nos prospera, quien nos abre camino, quien nos da la victoria, quien pone las palabras en nuestra boca, los pensamientos en nuestra mente. Padre Celestial toma el control total de nosotros. Nosotros lo único que debemos de hacer es disponernos de todo corazón. ¿Sí? Jeremías tiene dos visiones. ¿Sí? Primeramente, ve una vara de almendro y después una olla que tiene agua que hierve. Y nuestro Padre Celestial le describe, ¿sí?, que esa vara será la firmeza con la que corregirá la idolatría, la insensatez, la dura cerviz, la desobediencia, el apartamiento del pueblo de su presencia, ¿verdad? Y hace referencia a que esa olla del norte, sí, hace significado al reino que Dios utilizará para someter al pueblo de Israel. Recordemos que todo este periodo y después de Salomón para acá, vamos a llamarlo así, ¿sí?, estamos hablando del reino del sur y el reino del norte. El reino del norte integrado por 10 tribus, ¿sí?, del pueblo de Israel y se llamaba el reino de Israel. El reino del sur integrado por 2 tribus, Judá y Efraín, las tribus de Judá y de Efraín, y a ese se hacía referencia como el reino del sur, ¿verdad? El reino del norte que Dios ocuparía para corregir, en este caso, a Israel, a las 10 tribus que conformaban el reino del norte, ¿sí?, era Asiria, ¿sí?, que fue la que sometió y llevó en cautiverio a Israel. Dios les hace un llamamiento de cómo cayeron en la idolatría totalmente y preferían hacerle caso a un leño, a un pedazo de madera, a una piedra, sí, que a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces cometemos ese error? Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos ilumina, Dios nos bendice, Dios nos protege, Dios nos ayuda. Y en el primer ídolo que nos colocan enfrente, vamos y caemos, ¿sí? A la primera que se cruza un horóscopo en nuestro camino, vamos y lo leemos y creemos en lo que dicen ahí. A la primera falsa creencia o recomendación, sugerencia o remedio, vamos y lo buscamos, ¿sí?, y nos olvidamos de Dios. Inmediatamente de esa forma actuaba el pueblo de Israel. Nuestro Padre Celestial, después de exhortarlos durante mucho tiempo, porque Dios no permite las consecuencias en nuestra vida para corregir nuestro camino de un día para otro. Dios, ¿sí?, es tardo para la ira y grande para la misericordia. Exhortó al pueblo de Israel, ¿sí?, y también al pueblo del reino del sur integrado por Judá y por Benjamín, y por Efraín, perdón, una y otra y otra y otra vez. Al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, al profeta Oseas, al profeta Habacuc, ¿sí?, al profeta Sofonías. Fueron 12 profetas de los que se denominan menores y 4 profetas mayores.
Pero la exhortación venía desde que salieron de la esclavitud en Egipto y continuamente a través de los jueces, a través de Samuel, a través de los reyes como David y como Salomón. El pueblo no entendió. Cada día se apartaba más de Dios. Cada día les importaba menos el conocimiento de Dios. Algo muy semejante a lo que sucede hoy en día. ¿Sí? Nos interesa ir a la iglesia y escuchar lo que queremos escuchar. Entre más próspero sea y motivador sea la palabra que comparten los domingos, mejor nos sentimos, sin importarnos que no nos hablan de la palabra de Dios. ¿Sí? Nos gusta solamente escuchar, Dios te va a bendecir, Dios te va a conceder, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar. Pero no nos gusta escuchar, tienes que obedecer a Dios, tienes que respetar al Padre, tienes que conducirte conforme a su voluntad, tienes que guiarte conforme a su palabra, tienes que guardarte del pecado, apartarte del mal, corregir tu conducta. Esa parte no nos gusta. Y esa parte es la que estaban llamados a profetizar o a revelar al pueblo de Israel los profetas, ¿sí? Directamente como conducto y como voz de Dios para su pueblo. Es por eso que nuestro Padre le dice, cuando clames, cuando ya veas al enemigo cerca, cuando ya estés, ¿sí?, metido en el problema, no me hables a mí, ¿sí? Busca a tus sacerdotes que también me traicionaron, hombres conocedores de la palabra, ¿sí?, pastores, como lo menciona la palabra. Y no hago referencia a los pastores actuales, ni a los sacerdotes actuales, ¿sí?, para que no vayamos a entrar en una diatriba. Hago referencia a esos hombres que estaban al frente, que tenían conocimiento de Dios y que aún teniendo conocimiento de Dios no detuvieron al pueblo. Cuando alguien tiene conocimiento de la palabra y ve que un hermano se está desviando, ¿sí?, aunque incomode, tenemos que ir a exhortarle, haciéndolo con amor y con respeto, claro está. ¿Sí? Cuando alguien de nuestra familia, ¿sí?, cuando alguien a nuestro alrededor y nosotros ya conociendo de la palabra de Dios, sabiendo que lo que está haciendo está mal, guardamos silencio, se llama prevaricación, porque es una forma sutil de apoyar la acción incorrecta o equivocada, y más cuando ya tenemos conocimiento de Dios. Por eso el Padre señala a los pastores, señala a los sacerdotes, porque no hicieron nada por su pueblo, ¿sí? Muchos hicieron como que no veían que el pueblo de Israel caía en la idolatría, la insensatez, la desobediencia, la injusticia, la maldad, ¿sí?, la fornicación con los ídolos. Dios les hace ver cómo ni siquiera eran ídolos de Israel, que tenían más respeto las naciones a su alrededor, porque Israel, sí, además de todo, sí, fue y adoptó los ídolos de los filisteos, fue y adoptó los ídolos de los asirios, fue y adoptó los ídolos de los amonitas, de los moabitas, de todos los pueblos que estaban alrededor, precisamente todos los pueblos que Dios había expulsado de la tierra de Canaán, la tierra donde fluía leche y miel, la cual le había entregado a sus padres. Ese corazón apartado de Dios, negado de Dios, ¿sí?, ese corazón que rechazaba al Padre, ese corazón que rechazaba la guía, la voluntad, el conocimiento de Dios, fue el que contaminó esa tierra. Por eso Dios les dice que ya venida la consecuencia, el cautiverio, van a clamar a Él, pero Él les va a contestar que no. Vayan y háblenle a sus baales, vayan y háblenle a los ídolos, a las piedras, a los pedazos de madera, a los que les quemaban incienso, a los que les ponían altares, ¿sí? Muchas veces nosotros provocamos que Dios se comporte así con nosotros. Andamos por el mundo, en los deseos del corazón, en los deseos de la carne, en nuestras propias ideas, ¿sí?, actuando como nicolaitas, creyéndonos en nosotros mismos nada más, alineándonos con el universo, utilizando remedios, colgándonos medallitas o portando estampitas en las billeteras o en los bolsos o colgadas en las paredes de nuestra casa. Y cuando estamos en la verdadera situación grave, clamamos a Dios. Y es por eso que Dios nos permite vivir la consecuencia, para que entendamos que nosotros dependemos de Él, no de nada de lo que ha creado y se ha inventado el hombre, ¿sí?, para buscar apartarse de Dios, o para creerse que por sí mismo puede sustentarse. Tú y yo fuimos creados por el Padre. Se lo dice a Jeremías: desde que te coloqué en el vientre de tu madre.
Así como colocó a Jeremías en el vientre de su madre, así te colocó a ti y a mí en el vientre de la nuestra. Nacimos y fuimos colocados ahí y nacimos con un propósito: agradar a Dios, alabar a Dios, adorar al Padre, reconocerlo como Creador, como Rey y Señor, como Padre protector y amoroso, reconocerlo como nos lo dijo Jesús y nos lo dice aquí a través del profeta Jeremías, como fuente de agua viva. ¿Sí? Nos lo dice entre el versículo 9, ¿sí?, y el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Dejamos lo más por lo menos, lo mucho por lo poco, al gran, poderoso, majestuoso, increíble, amoroso y hasta consentidor Padre Celestial que tenemos, Rey, Señor y Creador, y nos vamos detrás de un ídolo, hechizo, inventado por el hombre, el cual no habla, ni tiene ojos ni oídos, y mucho menos es capaz de hacer nada. Por eso a veces cambiamos a Dios. Lo cambiamos por un pedazo de metal o un pedazo de papel, llámese moneda o billete, por los intereses vacíos de nuestro corazón, por la vanidad, por la soberbia, por la cerrazón. Y es entonces cuando Dios, por amor, para corregir nuestro camino, permite consecuencias en nuestra vida, para que volteemos hacia el lugar correcto y no sigamos en el camino equivocado. ¿Y por qué el Padre hace esto? Porque nos ama y porque no desea que tu alma y mi alma queden perdidas en el sufrimiento eterno, en el Seol. Dios hace semejanza a la traición de una mujer. ¿Sí? Y después de esta exhortación fuerte con la que se abre el libro de Jeremías, con la que inicia Jeremías, ¿sí?, después de su llamado, Dios hace que Jeremías, a través de Jeremías, compara el rechazo de Israel, ¿sí?, con la traición de una mujer, ¿sí?, la prostitución, ¿sí?, el rechazo, ¿sí?, y le hace ver que a pesar de esa circunstancia, porque Dios compara, ¿sí?, el rechazo con la traición, la prostitución, y lo hace a través de la similitud, haciendo semejanza a una pareja. La mujer que se casa y luego abandona y rechaza al marido. ¿Sí? Porque son circunstancias muy dolorosas. Dios quiere que entienda el pueblo que lo que hizo no solamente fue desobedecer, sino también dañar el corazón de Dios, entristecer a Dios. ¿Qué pasa cuando nos engañan? Cuando nos dicen que nos aman, pero es mentira. Son de los sentimientos más dolorosos y de las circunstancias más dolorosas que puede vivir el ser humano. Dios tiene un corazón y Dios se entristece cuando su pueblo miente, aunque no lo podemos engañar, porque Dios es conocedor de toda la verdad y escudriña nuestras mentes y nuestro corazón. El Padre se da cuenta cuando solamente lo buscamos por método y práctica, por costumbre, por no dejar de ir a la iglesia, porque ya todo mundo sabe que somos cristianos y cómo vamos a cambiar. Nuestro Padre sabe cuando no le buscamos con un corazón alegre, cuando no le alabamos con cántico nuevo, quiere decir de forma genuina, legítima, con gozo, con alegría delante de nuestro Padre Celestial. Y aún así, Dios les dice al pueblo y nos dice a ti y a mí: vuelve a mí, yo te perdonaré, porque el amor de Dios va mucho más, va más allá, ¿sí?, de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar, que es incomprensible, porque es extraordinario y maravilloso. ¿Sí? Dios, el último señalamiento que hace es que a pesar de que Judá veía y escuchaba los extrañamientos y las exhortaciones realizadas al pueblo, al reino del norte, que era el reino de Israel, de las 10 tribus, Judá, en lugar de ver y reflexionar y decir:
o yo no me voy a apartar de Dios, que es algo que también nos sucede. Cuando vemos que alguien se separa y no pasa nada, en lugar de exhortarlo y decidir no seguir el mismo camino, ahí vamos atrás, ¿sí? Porque nos gusta apartarnos de Dios. Cuando nuestra fe no está bien cimentada sobre la roca, cuando no cultivamos diariamente nuestra relación con Dios, a veces caminamos en zigzags, un día pegado del Padre, otro día apartado, y después se convierte en mayor apartamiento y solamente buscamos a Dios cuando hay necesidad. ¿Sí? Y si vemos que a los demás no les pasa nada, o vemos que los demás se desvían, o comenzamos, ¿sí?, a tomar la iglesia como un club social y no como un lugar de unión y de reunión, ¿sí?, para generar fraternidad, ¿sí?, alrededor de Dios entre hermanos, empezamos a buscar a Dios cada vez que lo necesitamos. Y eso, ¿sí?, le duele a Dios. Y más cuando vemos que la desobediencia y la insensatez, todos los ejemplos que nos deja a lo largo y ancho de la hermosa y bendita palabra, en lugar de hacernos reflexionar en ser más obedientes, no tienen ningún efecto ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Por eso Dios señala también a Judá y la señala como peor, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial. Cuando conocemos la palabra ya sabemos que la desobediencia es algo, ¿sí?, que genera rechazo de Dios. Es algo que no le gusta al Padre porque seguimos siendo desobedientes. Y peor aún, cuando vemos que la desobediencia tiene consecuencias, ¿por qué seguimos siendo desobedientes? Es entonces cuando Dios nos considera peor que los que desobedecieron. Porque viste la desobediencia, viste la consecuencia y aún así no reflexionaste y no te apartaste del pecado, de la maldad o del error, sino fuiste y cometiste uno más grande. Pero aún así, con todo y eso, Dios nos ama y siempre tiene los brazos abiertos, pero como buen padre, ¿sí? No se trata nada más de perdonar una vez y otra. Él nos va a perdonar 1.000.000 de veces. Se trata de que reflexionemos y entendamos que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es obedecer a nuestro Padre Celestial, porque nos ama y porque también lo amamos y porque el plan de Dios, las bendiciones de Dios son 1.000.000 de veces, y me quedo corto, pero son 1.000.000 de veces mejores que cualquier idea, anhelo, sueño y deseo nuestro. Abramos los brazos al Padre, abramos los brazos a la obediencia, entreguémonos a Dios, ¿sí?, en un acto de amor, de fe, ¿sí?, y de disposición de corazón. Esta es la lectura del día de hoy. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un excelente y bendecido día. Feliz miércoles, feliz ombligo de semana y nos vemos mañana jueves para continuar con esta lectura devocional diaria. Saludos y bendiciones.